La parroquia de Santa Prisca y San Sebastián celebró a dos personajes considerados los pilares de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo, apóstoles de Jesús, el cual a uno de ellos le son entregadas las llaves del reino. Sí, mira, una de las festividades de la Iglesia de los primeros apóstoles, precisamente una festividad muy antigua, de los primeros años de la Iglesia, de los apóstoles Pedro y Pablo, si lo podemos ver así, los primeros evangelizadores de la Iglesia, ¿no? Pedro, aquel apóstol en que Jesús confía y le dice que sobre esta roca edificará su iglesia, precisamente, ¿no? Cuando le da ese nombramiento, si lo podemos decir, ahí en el lago de Galilea. Pablo, un convertido de ahí de Oriente, precisamente, llamado primero Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarso, era perseguidor de los cristianos. Y yendo precisamente en el camino a Damasco, el Señor se le aparece y se convierte en este gran apóstol, predicador de la palabra de Dios. Con la misa solemne, precisamente por la tarde, a las 6:30 de la tarde, será esta celebración para conmemorar a estos dos grandes hombres, pilares de la iglesia. Las imágenes, bueno, en primera aquí en la fachada, si puedes enfocar la fachada, si nos venimos para acá, están precisamente enfrente, son las dos primeras imágenes que tenemos aquí en la entrada de Pedro y Pablo. Hacia adentro del templo están también en el retablo mayor, que ahorita, como todo el mundo sabe, está en restauración. El retablo mayor no se puede ver, pero ahí tenemos las imágenes de Pedro y Pablo. Que sí, en el templo, bueno, en el retablo, adentro del templo, en el retablo mayor, en la parte superior prácticamente tenemos la imagen de Pedro, precisamente con las llaves del cielo, ¿no? Recordando ese pasaje evangélico donde el Señor le dice a Pedro que le entrega las llaves del reino, ¿sí? Le entrega las llaves del reino, ¿sí? Y le dice que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa imagen nos recuerda ese pasaje evangélico precisamente. Aquí en Taxco, por supuesto, no tenemos un templo dedicado a San Pedro y San Pablo. Se conmemora con la celebración solemne, como ya te lo comenté por la tarde. Se hace mención de las obras y del gran trabajo evangelizador de estos hombres, ¿no? Pedro, que es conocido como el primer papa, ¿sí? El primer pontífice de la Iglesia, sucesor de Cristo, así lo recordamos pues en este día. Que veneren a estos dos grandes hombres, a estos dos grandes santos de la Iglesia, y que veamos en la figura de Pedro pues también la figura del Papa, que el Papa es el sucesor de San Pedro, ¿no? Aquel vicario de Cristo que hace las veces de Cristo aquí en la tierra. Taxco no cuenta con un templo dedicado a San Pedro y San Pablo, aunque para la Iglesia Universal esta fecha es importante, en la cual se conmemora a dos hombres que realizaron buenas obras y un buen trabajo evangélico.